Señores, el Mundial ya ha comenzado y cada vez falta menos para que termine la fase de grupos. De hecho, quedan días. No falta mucho para que comiencen los 16 avos de final. Y ya podemos hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en el Mundial, más allá de cómo le está yendo a cada selección. Voy a ir con las dos novedades más grandes que vimos en este Mundial y me gustaría debatirlo con la gente del chat y reaccionar justamente a este video. Primer debate, cooling break. En los primeros partidos fue muy criticado. Ahora la gente lo aceptó o lo tomó como algo que es inevitable, pero en el estadio también es criticado. ¿El cooling break está arruinando el Mundial 2026? ¿Debería cancelarse el cooling break? Le pregunto eso a la gente del chat que está chiflando el cooling break justamente. Porque la realidad es que a los futboleros nos parece una idiotez que el fútbol se pare a la mitad del primer tiempo y se pare a la mitad del segundo tiempo. Porque un equipo está atacando y de golpe tiene que estar 4 minutos sin jugar el partido, porque le quita seriedad al juego, porque le quita circulación también a la pelota, y porque creo que lo que más le molesta a los futboleros, dígame si me equivoco o no, por lo menos a mí, es que el cooling break no es para hidratarse, no es algo necesario para los futbolistas, es para vender la publicidad. Yo entiendo que el fútbol es un negocio, yo entiendo que mientras más plata hagan los de la FIFA mejor van a estar. Yo no soy boludo, obviamente soy consciente de que el mundial es un negocio y que el fútbol es un negocio. Ahora, ¿hasta dónde llega el límite del negocio? ¿Hasta parar un partido en el primer tiempo y el mismo partido en el segundo tiempo para meter 3 minutos de publicidad? ¿No es pasar un límite? ¿No es demasiado? Y la verdad es que nadie se va a oponer a esto, porque nosotros nos quejamos, pero después en la puerta cerrada de la FIFA o en los momentos donde la gente importante puede hablar del tema, no les interesa, no les importa. Ningún periodista le pregunta a los jugadores qué opinan del cooling break. Fíjense que debe ser una regla de la FIFA no preguntar al respecto. En fin, creo que el cooling break no está bueno, la verdad. Acá ponen en el chat, tenés 15 minutos para hacer publicidad. Coincido que es el entretiempo, pero bueno, también es verdad que los 3 minutos de publicidad del partido se vende más que los 15 minutos del entretiempo. Porque en el entretiempo mucha gente no ve la publicidad. Mientras que en el cooling break te quedás por un tema de que no te querés perder la reanudación del partido. Pero bueno, la gente está muy en contra del cooling break y yo también. Y ahora vamos a analizar por qué llegó esto, por qué se da. Vamos a normalizar esto, va a pasar siempre. Muy en contra del cooling break. Muy mala decisión. Ahora, vayamos a lo positivo del Mundial. El tiempo de juego neto, las decisiones del VAR y el siga del árbitro. ¿Están de acuerdo conmigo que el arbitraje en este Mundial hasta ahora está siendo espléndido? Porque en este último tiempo, en tiempos que corren, que son los tiempos de VAR, el fútbol no se puede jugar. Se para cada 5 minutos, todo tipo de manos se revisa en cámara lenta y se busca cualquier cosa para sancionar penal. Se sacan expulsiones que si vos la ves en cámara común no es roja, pero si ves la imagen es roja sí o sí. El fútbol se para más con el VAR que con el cooling break. Y creo que en este Mundial, como negocio, habrán pensado, si yo te pongo un cooling break y encima te paro el fútbol cada 5 minutos para revisar en el VAR, el que va a ver el partido se va como un embole terrible. Para mí, clavaron el cooling break con la regla de que no se cobre cualquier pelotudez, sea un siga constante y se utilice el VAR para el offside de manera inmediata como se está utilizando, y que vieron que en este Mundial no se están cobrando penales o expulsiones que sí te cobran después en Champions o en Libertadores. Yo estoy mucho más a favor de la reglamentación arbitral de este Mundial que del fútbol europeo y del fútbol sudamericano. Yo estoy podrido de que cualquier mano sea penal, cualquier contacto sea penal, cualquier detalle se puede ir a ver al VAR y se cobre, porque en cámara lenta y en zoom todo es penal, todo es roja, todo es grave. Pero en cámara lenta, como se corresponde cobrar, hay muchas cosas que no son. Y creo que en este Mundial estoy a favor del arbitraje, no estoy a favor del cooling break, y estoy a favor también de los partidos que se están dando. Se está dando un gran Mundial. Ahora, ¿tan grave es el cooling break como para arruinar el Mundial? Para mí arrancó muy bien el Mundial, es una gran fase de grupos. Veremos qué nos trae a partir de 16 avos, pero creo yo que es lo único malo del Mundial del cooling break. Ahora, ¿por qué llegó el cooling break? ¿Cómo se está dando? ¿Por qué está destruyendo el Mundial? ¿Quién lo permite? ¿Quién se lleva la plata? Todo eso justamente vamos a verlo en este video. Cómo la pausa de hidratación destruyó el Mundial. Que más que pausa de hidratación debería llamarse, díganme si me bancan, pausa de comerciales, pausa de anuncios. Así debería llamarse, muchachos. ¿Qué hidratación? Nos quieren hacer creer que ahora los jugadores tienen que tomar un poquito de agua a la mitad del primer tiempo. Dejate de joder.
Pero bueno, vamos allá. Espacio publicitario, exactamente. Igual también, así como digo esto, tengo que decir otra cosa. En el Cooling Break, no sé de qué país están viendo esto, pero en Argentina, y desconozco si en otros países, aparezco yo muchas veces en la publicidad del Cooling Break. En la publicidad de Mostaza, donde digo, Dibu, nos quieren hacer creer que son argentinos. Entonces, tampoco me puedo quejar mucho porque es verdad que a mí me vino bien el Cooling Break en el Mundial. Pero como futbolero estoy en contra. Como futbolero estoy en contra. Esa es la realidad, chicos. Esa es la realidad. Ahora son todas pausas publicitarias. Me gustaría preguntar si ese era el sentido inicial o si realmente era por el bienestar de los jugadores. Eso dijo el entrenador de Colombia respecto a las pausas de hidratación del Mundial 2026. La verdad es que ni por casualidad por el bienestar de los jugadores. Es claramente por las pausas publicitarias, señor Néstor Lorenzo. De los jugadores. Eso dijo el entrenador de Colombia respecto a las pausas de hidratación del Mundial 2026. Y no fue el único en criticar la nueva medida. También lo hicieron grandes nombres como Deschamps, Pochettino y Ancelotti, entre tantos otros. Bueno, bien, no estaba al tanto de esto. Pensé que no habían hablado mucho del tema. Yo, Davosonense, también estoy en contra, así que me pueden sumar. Probablemente no haya nadie en el ámbito del fútbol que esté a favor de fraccionar un partido en 4 cuartos, excepto que vayamos a preguntar a Qué locura igual, boludo. Minuto 22. Cooling Break. ¿Qué carajo están haciendo, boludo? las oficinas de la FIFA y a los canales de televisión. Otra cosa que yo digo, dígame si es una boludez o no. Para mí en el Cooling Break se tiene que parar el tiempo. Y retomarlo de vuelta en el minuto 22. Me parece una idiotez que estos 3 minutos siga corriendo el tiempo cuando está determinado que no se va a jugar, no es una situación aislada, y después se agreguen esos 3 minutos en el tiempo que tiene que agregar el árbitro. El árbitro debe agregar los minutos que se perdieron durante el partido. Por tiempo, por un gol, por un chequeo VAR, por cosas que vos no sabés que pueden pasar. Por cosas que son improvisadas, no por algo que está pactado que se va a parar. Minuto 22:30, Cooling Break, se para el tiempo. Y volvés al 22:30 y agregás 3 minutos. Porque así también te roban minutos, boludo. Te agregan 5 y en realidad te agregó 1,5. Se estuvieron 3,5 tomando agua estos pajeros. Yo estoy en contra de todo. Hoy me voy a quejar. Este es un video para quejarme. Estoy en contra de todo lo que conlleva el Cooling Break. Excepto que vayamos a preguntar a las oficinas de la FIFA y a los canales Esto no es la NBA, Esto no es la NBA, ¿Qué vamos a jugar? ¿4 cuartos? Bueno, ya estamos jugando eso, amigo. de televisión, claro. ¿Qué vamos a tener cambios ilimitados? Está, dichas ¿El gol de afuera va a valer triple ahora? interrupciones son ideales ¿Puede jugar con la mano? Ah, seguía el chiste el chaval. para lo que mencionó el técnico, el despliegue de publicidad. Y déjenme decirles que se convirtió en uno de los espacios más deseados por las marcas. Pero la gran incógnita, asumiendo que esto es algo que llegó para quedarse, es cómo afectará la dinámica de juego. Porque más que una pausa de hidratación, se trata de una pausa táctica, de una oportunidad ideal para cortar un buen momento del rival y reorganizar el equipo. Esto es verdad igual. Tácticamente le puede llegar a servir a un entrenador poder hablar con sus jugadores a la mitad de cada tiempo. De hecho, si viajamos al primer Cooling Break de la historia mundialista, encontraremos el ejemplo perfecto de esto. El mismo se dio hace 12 años en los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo que en el mejor mundial de la historia se hizo esta verga? Esto es mentira, está mintiendo. El mundial de Brasil tiene que denunciar a Kvaratskhelia por daños. Pero tiene que denunciar por daños y perjuicios. Es mentira, boludo, que hubo Cooling Break en ese mundial. Entre Países Bajos y México. Ah, pero hacía un calor. No, para pausa. Pero no saben el calor que hacía ese día, boludo. En el gol de Gio Dos Santos no se ve nada, todo sol, boludo. Se jugó a las 2 de la tarde al lado del sol se jugó ese partido. No, pero acá hacía falta, boludo, que tomen agua los jugadores. El primer tiempo terminó 0-0, con los de verde dominando la posesión y el ritmo de juego, dándole pocas oportunidades a la naranja mecánica de salir de contragolpe con su estrella Robben. Al comienzo de la segunda parte, México incluso se puso en ventaja por 1-0 con un gol de Giovanni Dos Santos, obligando a Van Gaal a pasar a un sistema considerablemente más ofensivo. El propio entrenador declaró: cambié a un 4-3-3 y creamos muchas oportunidades con un disparo al poste y otra fantástica salvada del portero. Flaco, ganaste por un penal que no fue. Aún así, el tiempo pasaba y seguían sin encontrar la anotación. Se estaban quedando eliminados del Mundial, hasta que llegó el minuto 76. En ese preciso momento, el árbitro Pedro Proenza detuvo el encuentro para brindar la ahora famosa pausa de hidratación. El entrenador holandés aprovechó para volver a cambiar el sistema de juego, haciendo ingresar a Huntelaar y yendo aún más a la ofensiva. Gracias a esas modificaciones, empataron el encuentro en el minuto 88 y lo dieron vuelta en el 94. Países Bajos avanzó a cuartos de final. Bueno, pero este Cooling Break para mí estuvo bien. Porque verdaderamente se paró el partido para que tomen agua por el calor que hacía. Y ahí sí te entiendo que puede dañar a un futbolista jugar a tanto sol. Al fin y al cabo no se jode con el sol cuando hay tantos grados.
Pero no fue un cooling break de publicidad, fue un cooling break porque los jugadores lo necesitaban. En conferencia de prensa, Van Gaal admitiría: luego nos movimos al plan B y sí, lo hice en el cooling break. Fue una forma inteligente de beneficiarnos de estos cortes. Lo banco a Van Gaal. Lo interesante es que en aquel torneo las pausas sí tenían una lógica razón de ser: cuidar la salud de los futbolistas. ¡Claro! Los partidos disputados en ciudades como Manaos, Recife, Fortaleza y Salvador podían tener una muy mala combinación de calor y humedad, afectando severamente el rendimiento de los deportistas. Un estudio realizado por Edgar Schwartz de la Universidad de Saarland en Alemania junto a sus asociados demostró el impacto que pueden tener las altas temperaturas y la importancia de estos descansos a mitad de cada tiempo. No, sí, por la salud de los jugadores yo estoy de acuerdo. Comparando el rendimiento de futbolistas con y sin pausas de hidratación, notaron que en condiciones de calor, aquellos que no tenían el break sufrían una caída drástica en las distancias recorridas a velocidad media, es decir, entre 12 y 18 km por hora, y velocidad alta, que es entre 18 y 24 km por hora. En condiciones de calor. Y mucho calor. Esto sucede porque el cuerpo recurre a un mecanismo inconsciente de autorregulación del ritmo para proteger la integridad homeostática del organismo y así evitar los famosos golpes de calor. Aquellos jugadores que sí realizaron el break lograron mantener el rendimiento en los últimos 15 minutos sin problema alguno. Esa fue la razón por la que se introdujeron en la Copa del Mundo Brasil 2014. De hecho, en aquella edición la FIFA no lo declaró de manera unilateral, sino que fue obligada a realizarlo. El Tribunal Laboral brasileño impuso que si el índice de temperatura de bulbo húmedo y globo, WBGT por sus siglas en inglés, superaba los 32 grados centígrados, entonces el árbitro tenía la potestad de frenar a mitad de ambos tiempos. Banco. La Federación Internacional... ¿Hasta acá están de acuerdo, chat? Que se para el partido para que tomen agua en un momento donde hace mucho calor, más de 33 grados. Yo sí, boludo. Es anormal que haya 33 grados. Casi nunca hay esa cantidad de grados. Incluso debía pagar una multa de 200.000 reales, cerca de $90.000 en ese momento, en cada encuentro en el que no se cumpla dicha normativa. Una verdadera locura. Si avanzamos 11 años en el tiempo, el siguiente gran momento de esta regla se dio en el Mundial de Clubes 2025. Es verdad. Aquí, una vez más, no fue únicamente la FIFA quien lo quería introducir, sino también FIFPro, el sindicato que agrupa a los futbolistas profesionales. La preocupación era, nuevamente, las altas temperaturas que se vivirían en los campos de juego, por lo que se decretó que esas pausas podían imponerse a criterio del árbitro y el cuerpo médico en el estadio. Aunque, esta vez, la FIFA sí lo vería como una oportunidad comercial. No sé si lo recuerdan, pero todas las interrupciones estuvieron patrocinadas por Powerade, quien obviamente desembolsaba dinero para figurar allí. A ver, yo fui a 3 partidos en este Mundial de Clubes. Fui a ver Boca Benfica, Boca Bayern y Boca Auckland City. En los 3 partidos hubo los 2 tiempos cooling break. Mirá vos, boludo. O sea, después del gol de Merentiel al Bayern hubo un cooling break. ¿Quién carajo se acuerda de ese cooling break, amigo? Y lo cierto es que parece haber funcionado, ya que de cara a la Copa del Mundo 2026 se impuso de manera obligatoria que todos los partidos, independientemente de la temperatura o cualquier otro factor, tuvieran los cooling breaks. La Federación Internacional menciona que la decisión fue tomada para favorecer a los jugadores y asegurar las mismas condiciones para todos los equipos en todos los partidos. Sin embargo, déjenme decirles que esa no fue la única gran modificación respecto a las pausas de hidratación. Quizás no lo notaron, pero esta vez el patrocinador oficial no tiene tanta presencia como sucedió en el Mundial de Clubes. La FIFA prácticamente no genera ingresos en dicha interrupción. Raro, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí lo hace, pero de una manera un tanto más inteligente. En vez de obligar a todos los canales a transmitir un momento bastante aburrido solo para poder decir que ese descanso es traído a ustedes gracias a X marca, les permitió a estos insertar pausas publicitarias, es decir, cortar con el video del encuentro y mostrar anuncios. ¿Por qué la Federación Internacional haría eso en vez de solicitarles que se quedaran en el campo y así mencionar uno de sus patrocinadores? Sencillamente porque si las cadenas televisivas ingresan más dinero gracias a esas publicidades extras, entonces ellos podrán pedirle más cantidad por el derecho a transmitir el torneo en primer lugar. Claro, entonces la FIFA le dice, por ejemplo, a DirecTV, te doy los derechos de todos los partidos del Mundial, pero me tenés que pagar mucho más de lo que venías pagando por esos derechos porque te doy el cooling break a tu favor. ¿Sabes que para mí salen ganando los dos? Porque la guita que se hacen los medios de transmisión por el cooling break es abismal. Y sabiendo que son 2 cooling break por partido y son 104 partidos, son 208 pausas publicitarias de 3 minutos, más los 15 minutos de entretiempo. Estoy seguro que te alcanza y te sobra para pagarle a la FIFA los derechos y mucha guita más están haciendo los programas para mí, ¿eh? Y vaya si las cadenas le están sacando el jugo. Es cierto que algunas como ITV en Reino Unido y Telemundo en Estados Unidos decidieron no cortar, las que sí lo hicieron obtuvieron enormes beneficios. Claro, boludo, se están llenando de guita, amigo. Tribu.
Para empezar, según The Athletic, hay ciertas pautas que deben cumplir para poder insertar anuncios en esta parte del encuentro. Los mismos no pueden comenzar antes de 20 segundos desde que el árbitro inició la pausa de hidratación y deben volver al campo 30 segundos antes de que el juego se reanude. La idea es asegurar que nunca se pierda nada del encuentro. Lamentablemente, ya hemos visto casos como el de Fox Estados Unidos en el encuentro inaugural, donde se demoró más de lo habitual y volvió con el partido ya reanudado. La recontra chupó un huevo, boludo. En el debut, aparte. Se cree que el árbitro tuvo que retrasar 40 segundos el comienzo por esta razón. En un punto es entendible. De no cumplir con lo pactado frente a las marcas, podrían sufrir una pérdida económica bastante significativa. Lo digo principalmente porque ese nuevo espacio publicitario no solo es un extra, sino que se convirtió en el momento de oro. Debido a la larga pausa entre el primer y segundo tiempo, todos aprovechamos para ir al baño, recargar el vaso o hacer cualquier otra cosa menos que prestar atención a la publicidad que se muestra frente al televisor. Factazo. Hemos podido averiguar que la televisión francesa, por ejemplo, ofrecía 20 segundos de anuncios en el cooling break del encuentro entre Francia y Senegal a unos 315.000 euros brutos. 315.000 euros son 20 segundos de anuncios en la televisión francesa en Francia-Senegal. Suponete que tenés 3 minutos para hacerlo. Estamos hablando de 315 por 9. Vamos a darle 2 minutos por los 30 segundos que contó este muchacho. 315 por 6. 1.890.000 euros se hacen 2 minutos la televisión francesa con los anuncios del cooling break. Por favor, boludo. Qué barbaridad. Esa cifra es mayor a los 270.000 euros que se pagan por la misma cantidad de tiempo en el entretiempo. Mirá, en entretiempo dura 15 minutos y te pagan menos, boludo. Están poniendo, sos parte del monopolio, hacete cargo, mercenario. Yo no tengo nada que ver, chicos. Yo no tengo nada que ver, yo soy embajador de Mostaza, en el cual Mostaza me dijo hacer unos contenidos y Mostaza después vende su contenido. Quiso vender el mío, agradezco porque me hizo más famoso, pero yo no tengo nada que ver con esto, chicos. De verdad, paren un poco. Y también por encima de los 250.000 que se solicitaban para aparecer en el momento que existe entre que suenan los himnos y empieza el partido. Bueh, amigo, una reguita se hace. Si bien los canales tienen otros socios comerciales a los cuales les brindan ciertos espacios, haciendo difícil estimar el impacto final de este agregado, creemos que los ingresos publicitarios por partido se incrementarían entre un 20 y 40% gracias al cooling break. Y si dichas empresas logran facturar un 20% más debido a la nueva regla, entonces la FIFA tranquilamente puede solicitarles un aumento del mismo porcentaje respecto a la tarifa que pagan para obtener los derechos de transmisión. Así que sí, la pausa de hidratación implica un negocio enorme tanto para la Federación Internacional como para las cadenas televisivas y es probablemente la principal razón por la que se incorporó. Quizás la gran pregunta que nos hacemos todos es cómo afectará la dinámica de juego. ¿Qué tanto puede cambiar un partido con estas interrupciones? Mucho. Por ejemplo, yo estoy viendo Alemania-Curazao fuera de joda. Arranca dando 1-0 Alemania, golazo del Mecha. Lo empata Curazao, minuto 20, 21, 22. Siguiente jugada, la agarra un jugador de Curazao por izquierda, se amaga uno, lo bajan en el área, casi cobran penal, cooling break. Le cortan energía a Curazao. Vuelven a la cancha y ganó Alemania 7-1, pero fue un resultado mentiroso, porque el partido estaba dado para que Curazao por lo menos siga aguantando 1-1 y pueda meter el 2-1. La realidad es que el cooling break, boludo, condenó ese partido, es una realidad. La verdad es que no lo sabemos, pero no porque no haya información, que de a poco va apareciendo, sino porque tampoco lo saben los propios equipos. Al ser algo completamente nuevo, llevará un tiempo entender cuáles son las mejores estrategias para afrontar un deporte que pasó de tener 2 tiempos a 4 cuartos. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esto? Lo que sí es... O sea, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Argentino van a hacer lo mismo. ¿En la Libertadores van a hacer lo mismo? ¿En la Champions va a haber un Barça contra Benfica y van a parar el partido también? Esa es mi pregunta, ¿eh? Yo entiendo que es en el Mundial nomás, pero hay que ver si se mantiene esto. Está claro, aunque suene obvio, es que se trata de un freno al juego, lo cual básicamente abre una posibilidad a que los entrenadores modifiquen cosas que podrían llevar a un cambio en la dinámica del encuentro. La cuenta de Twitter Josh ha publicado interesantes imágenes mostrando cómo fluctúa el match momentum de distintas selecciones a lo largo del partido, analizando especialmente lo que ocurre en dichas interrupciones. Se puede notar cómo Japón parece haber usado la primera pausa para reponerse de la dominancia de Países Bajos. Lo mismo ocurrió en el caso de Ecuador con Costa de Marfil. El tema es que los jugadores también juegan sabiendo que va a pasar lo del cooling break. Y saben que después del cooling break pueden jugar de otra manera. Y de Brasil con Marruecos. La entrenadora de la selección estadounidense femenina lo definió como momentum breaks, haciendo referencia a que funcionan como un freno para quienes se encuentran dominando el partido. Cuando estás en ventaja, no lo querés. Cuando estás perdiendo, sí. A veces ni siquiera es dar indicaciones, es solo hidratar y calmar a los jugadores. Claro, es más mental que táctico para mí. Remató. Con lo cual se trata de una norma que tiende a favorecer a quien está sufriendo el partido. ¿Eso significa que con la simple llegada de la pausa se perderá el dominio del encuentro? Claro que no.
Estados Unidos estaba superando a Paraguay antes del break y continuó haciéndolo luego de este. El Es cierto. impacto en un punto puede ser bastante similar al que podríamos ver con el entretiempo. Hay veces que sirven para dar un vuelco al partido y otras en las que no. Donde sí se ha probado útil es a la hora de ajustar cosas tácticas una vez que se conoce cómo plantea jugar el rival. Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, marcó que la pausa de hidratación fue buena para reiterar lo que previamente habíamos ajustado en la pizarra, haciendo referencia a cómo modificaron su forma de juego luego de un par de minutos viendo la manera en la que Curazao se paró en el campo. ¡Me llamaron loco! ¡No sabía esto! ¡No jodo, boludo! En el Alemania-Curazao el cooling break hizo que Alemania gane ese partido. Era un partido parejo, igualado, de empate. Y el cooling break, boludo, modificó completamente el resultado. Hasta el técnico alemán lo admite. De hecho, contra Costa de Marfil también. El cooling break en el segundo tiempo hizo que lo remonte. Es una realidad, amigos. Es una realidad. Ese partido era para 1-1. En lo que al comportamiento de los futbolistas respecta, si están sufriendo, podríamos comenzar a ver que intentan hacer tiempo para llegar al cooling break y allí lograr un borrón y cuenta nueva. O también podría ocurrir que buscan dar un plus extra desde lo físico porque tienen en mente que en breve llegará un descanso. Claro, eso es lo que pienso yo también. Porque juegan sabiendo que va a suceder eso. Algo que, como vimos en el estudio previo respecto a las velocidades medias y altas, está comprobado que ayuda a mantener la intensidad hasta el final. Lo cierto es que todavía está por verse cuál es ese punto de equilibrio bajo esta nueva normativa. Incluso es probable que en instancias finales de este mismo torneo veamos nuevas formas de aprovechar el cooling break. Recordemos que al momento de grabar este video, las selecciones recién jugaron su primer o segundo partido de potencialmente 8. Ojito. Si hay algo sobre lo cual no quedan dudas, es que la pausa de hidratación cambió drásticamente el juego y es cuestión de tiempo para entender cómo los equipos se adaptarán a ella de una u otra forma. Y cómo los aficionados también se adaptarán a eso, ¿eh? Lo que dijo Mbappé y lo que dijo Scaloni acerca del cooling break, señores. Mbappé dijo literalmente hace un día acerca del cooling break. Yo pensé que no hablaban de eso, pero me sorprendió. No deberían preguntarle a los jugadores su opinión, porque nuestra opinión cambia mucho. ¡Apa! Si mi equipo está dominando, rompe el ritmo del partido. Si hace calor, estoy contento. Todos se quejan cuando aparecen reglas nuevas. Habrá que ver cómo funciona a largo plazo. Tal vez un jugador como Mbappé se va a poner en contra de la FIFA en este momento del Mundial. Tiene un cierto sentido que no salga con los tapones de punta a quejarse. Y Scaloni dijo que se para en partido constantemente hace que a lo mejor le dé una mano al equipo que teóricamente es un poco más débil porque tiene tiempo de recuperar. Tiene tiempo a preparar cosas que antes a lo mejor no había preparado. Creo yo que al final que se ha hecho para tener más tiempo y bueno, esto se hace un poco cortado el partido. Esto de 4 tiempos parece casi, te diría que es irreal. Porque nosotros en el vestuario, en el entretiempo, teníamos 3 minutos para hablar con los jugadores entre que van y vuelven. 3 minutos y medio. Y ahí se para otros 3 minutos y medio. O sea que, claro, como diciendo que es lo mismo un entretiempo que un cooling break. Pero bueno, se ha hecho y acá estamos para mandar. Boludo, literalmente Scaloni plantándose contra la FIFA. Ese es mi entrenador, carajo. Y también habló Virgil van Dijk, señores. A ver lo que dijo Virgil. ¡Ojo! Virgil van Dijk criticó las pausas del cooling break en todos los partidos del Mundial 2026. ¡Bueh! No me gustan. Estuve viendo casi todos los partidos y van siempre a los comerciales. Tampoco creo que esté bueno para los espectadores. Si realmente hace calor, obvio que está bien incluirlas, pero hay que ver cada caso por separado. Ya creo que he dicho demasiado sobre el tema. No, ¿cómo le banco a Virgil van Dijk, boludo? Pienso exactamente igual que él. El cooling break hay que usarlo si hace mucho calor para cuidar la salud de los jugadores, pero claramente es una cagada para el espectador, como bien menciona él, porque te saca la gana de ver el partido. Es una cagada para los jugadores porque te corta el ritmo del partido. Es una cagada para los espectadores del estadio porque quiere ver fútbol. Y también es una cagada porque es solamente para vender pausa publicitaria, básicamente. No tiene nada que ver con el fútbol esto. Coincido mucho con Virgil van Dijk. Increíble, chicos. Increíble cómo el cooling break arruinó al fútbol. Y es increíble también cómo algunas personas todavía, en pleno Big 2026, nos quieren hacer creer que son argentinos.